heroísmo clásico de la patria herida, como lo mencionan los autores, y como se ve, como se lee en los textos, en las líricas de las canciones. Y claro, se resaltan los héroes que han inmolado por la patria en el asunto de Chile. Y lo curioso es que luego el siguiente héroe es Jorge Chávez, alguien que no es militar, que además que ha vivido toda su vida en Francia, ¿no? Y entonces se le resalta. Pero tiene una relación muy interesante, se parece a ellos. Es decir, su fama la consigue fuera del país, en el hemisferio norte, y regresa además y muere con una modernidad, con algo que representa la modernidad, que es la aviación. Entonces, la aviación era una de las cosas que más se publicitaba en la crónica, en variedades, como el sinónimo básico de modernidad. ¿Ya? Y entonces la asociación entre modernidad y heroísmo queda perfectamente encajada en el texto de Chávez. Y además es importante porque también es el héroe que se inmola por la patria. Aquí es una idea que ha trabajado Iván Millones, muy interesante, que se conecta con lo que estamos diciendo. O sea, la discusión entre las clases altas sobre qué es un héroe, justo después de la guerra con Chile, a principios del 20, plantea Iván Millones, tiene que ver con la inmolación, con haber dado con la vida con la patria, no necesariamente con actos de heroísmo de gente que aún está viva. Claro, tiene que ver con Cáceres, que es el que no sale mencionado nunca. ¿Ya? Porque claro, Cáceres, héroe de la guerra con Chile, aún está vivo y activo en la política. Entonces, claro, hay que encontrar alguna forma de que Cáceres no sea héroe. No, pues claro, no ha inmolado su vida, aún no ha muerto. ¿Ya? Entonces es muy interesante este asunto porque esto implica cierta comunicación. O sea, es decir, para que esto sea exitoso en la construcción de la élite tiene que haber una idea popular o común de la idea de qué cosa es el heroísmo. Y entonces el heroísmo está marcado aquí en la música con la idea de inmolación. Puede ser inmolación por la patria o inmolación por la patria en relación a la modernidad. Y el último tema, para ir acabando la breve presentación que voy a hacer, esta idea de nacionalismo limeño. Suena mal y puede sonar al clásico prejuicio contra el criollismo de la costa, el limeño, contra el andino y la sierra, pero yo creo que no, esa no es la idea. Sí hay un nacionalismo limeño que incluye a los yarabí, que incluye ciertas costumbres limeñas. ¿Y por qué digo nacionalismo limeño? Porque esta es una época que tiene que entender que hay idea de nación, pero la idea de nación no necesariamente está ligada a la idea del Estado. Entonces, cada región tiene una idea de lo que considera que es la nación. Entonces, Lima hay que entenderla también como región. Entonces, claro, en Lima hay una idea regional de lo que significa la nación, y esto está muy bien representado en las costumbres que se musicalizan, a las cosas que se les canta, y es una nación que, claro, obviamente está representada de manera masculina, pero también que tiene connotaciones racistas, pero las connotaciones racistas no son las de los sospechosos comunes, digámoslo así. Nosotros diríamos, clase, cuando hablamos de racismo siempre hablamos, claro, sería contra el indígena. No, es contra el inmigrante chino, porque es el único que no es de aquí, ese es el punto, es el extranjero. Es la clásica idea de los establecidos contra los que recién llegan. Y refleja una violencia racial impresionante que generalmente pasa desapercibida. Y eso por eso es que es tan importante como fuente histórica. Porque uno de los periódicos, cuando uno lee periódicos del 19 y de principios del 20, encuentra el racismo racial contra el migrante asiático, chino o japonés. Y es violencia racial espontánea. Me refiero a que la gente les pegue en la calle porque considera que les provocó. Y entonces se organizan bandas de matachinos. O sea, esa idea que en el Perú no hay o sea, el racismo nunca llevó a violencia racial no es correcta. Lo interesante aquí es que uno podría creer que esta es una visión de la élite. Y entonces aquí queda muy interesante el asunto porque se refleja en la música, se refleja en el asunto. Y, por ejemplo, y también hay relación con la población negra, pero la población negra es muy interesante porque la relación de racismo, o sea, de discurso racial no está en exclusión, sino está en inclusión, pero sí hay una marca, que es la marca de la esclavitud. En la canción esta de la Magdalena justamente se dice esta idea, ¿no es cierto? Mi madre fue esclava, entonces yo llevo la marca. ¿Ya? Claro, pero es la idea, por ejemplo, para la población de origen indígena, la población de origen africano, la idea es que la marca puede ir cambiando, que es la clásica idea racial peruana. En cambio, la población china no está incluida dentro del discurso. ¿No? Entonces, cerrando la idea del nacionalismo, es muy interesante este nacionalismo limeño, que es más incluyente de lo que uno podría pensar, en el sentido de que incluye muchos elementos que uno llamaría andinos ahora, y que en esa época eran simplemente cultura popular peruana, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene una marca de exclusión que es el inmigrante nuevo, ¿no? Que en este caso es el asiático, ¿ya?
Y eso es la idea final. Y bueno, yo sé que no estoy saliendo del tiempo, pero lo quería concretar, que tal vez el político más interesante en este asunto de darse cuenta de todo este proceso termina siendo Leguía. Porque él es quien es o sea, la idea de tratar de crear una idea de Estado-Nación estaba en casi todos los presidentes, pero ligar esta idea de nación con cultura popular es una cosa muy interesante que empieza a hacer Leguía. Por eso los recibimientos, etcétera. O sea, él se da cuenta de cuál es el proceso que está sucediendo en este instante y de la importancia que tiene el hecho de la edición del disco en Nueva York y de la insignificancia política que puede tener para crear una idea de Estado-Nación a partir de la música. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta muy linda lectura, ¿no? Y, bueno, quisiera decir unas cositas muy rápidamente, decir que detrás de todo trabajo editorial hay un montón de gentes, ¿no? Y detrás de este pequeño objeto que ustedes, con permiso, señora embajadora, detrás de este pequeño objeto hay muchísima gente, ¿no?, que está ahí detrás. Entonces sería una lista larga de agradecimientos. Ya dijimos los apoyos institucionales que recibimos, tanto de los editores del Instituto Francés de Estudios Andinos, del IDE, Instituto de Musicología, de la Embajada de la Cooperación Andina. Bueno, realmente un montón de gente que estuvieron aquí y con entusiasmo, eso quiero recalcar, con entusiasmo, muchísimo entusiasmo, nos ayudaron y hicieron posible que en breve plazo saliera este objeto disco, ¿no? Pero quisiera, sin embargo, decir que tratándose de música no hubiera sido posible rescatar estos objetos sin la ayuda de un técnico que supo hacer la restauración sonora, y gracias a Xavier Bélanger, que estuvo allí como un técnico realmente eficiente para poder realizar esta limpieza de sonido, este trabajo de edición técnica. Bueno, gracias también a todo el equipo editorial, a Anne-Marie, ahí está, gracias. Realmente sé que fueron decenas de llamadas, fue todo un trabajo muy intenso en torno a toda la edición, y quisiera aquí decir los agradecimientos, ¿no? Este disco dice otra cosa importante. Si bien los héroes son obviamente Montes y Manrique, hay otros héroes solapadamente y escondidos. Estos héroes modestos, empecinados, pacientes. Bueno, tengo uno a mi derecha, se llama César Pereira. Gracias. El buen César, como lo llamamos. Bueno, quisiera decir, ¿por qué es tan importante César? Con perdón, no te ruborices, ¿eh? Bueno, tienes que aguantar, ¿no? En un país donde no existe depósito legal, donde no existe política de preservación de los objetos culturales de manera institucional, sistematizada, hay personas que pacientemente entendieron lo que era la memoria y la memoria cultural, y que de manera absolutamente desinteresada se pasaron la vida recopilando objetos sonoros. Y César, pero también José Extremadoiro, Ricardo Extremadoiro, que agradecemos, a quienes damos las gracias en el disco, fueron estos personajes que de manera muy tranquila pero muy eficiente hicieron posible rescatar una parte importantísima de la memoria cultural y musical.